En este video hablaremos de dos temas en específico, los cuales son la formación de imágenes en lentes y el electromagnetismo. Pero primero definamos qué es un lente. Un lente es un objeto transparente o translúcido, principalmente hecho de vidrio o de plástico, el cual tiene la capacidad de refractar la luz. Cuando se habla de refractar la luz, se está diciendo que la lente tiene la capacidad de desviar los rayos luminosos, los cuales chocan o llegan a este. Estas lentes de las cuales estamos hablando son las usadas, por ejemplo, en lentes para mejorar la visión, como son los de las gafas, o lentes de los microscopios, los cuales permiten aumentar la imagen miles de veces. Nosotros observamos lentes cotidianamente como los de los espejos, los cuales permiten reflejarnos en ellos. ¿Cómo será la historia de los lentes? La palabra lente viene del latín lenis o lentejas, debido a que la forma biconvexa de estos es muy parecida a la de una lenteja. De esto viene su nombre. Los primeros lentes fueron esferas de vidrio repletas de agua, los cuales provienen del norte de Italia. En el año 455 se comienza la penetración de los bárbaros y la caída del Imperio Romano, el cual fue el promotor de la invención del lente. Tras la caída de este Imperio Romano se entra la Edad Media. En esa época todo escrito científico a modo de enciclopedia se perdió y sufrió un colapso, motivo por el cual no encontramos referencia al tema de la óptica en esas épocas. Estas lentes para los romanos eran tesoros debido a que se decía que tenían poderes mágicos y sanatorios. Grandes aportes a la óptica los hicieron Leonardo da Vinci, Francisco Maurolius y Juan Bautista Porta, que en sus escritos hablaban sobre los vicios de la refracción y su corrección, así como la fabricación de lentes. En el año de 1928, el arqueólogo Beck encuentra lentes planos, convexos y convexos procedentes de la antigua Roma. Con el paso del tiempo, los lentes han ido evolucionando exasperantemente, pasando de lentes sencillos a gafas las cuales permiten ver mejor, cámaras las cuales permiten observar imágenes y plasmarlas digitalmente o tanto en cintas, etcétera, etcétera. Por eso es que los lentes son uno de los mejores inventos de la humanidad. Este está interesante, pero si la historia es así, mi pregunta es, ¿cómo se formarán las imágenes en estos lentes? Las lentes convergentes son más gruesas por el centro que por el borde, y concentran, o sea, hacen converger en los puntos los rayos de la luz que las atraviesan. A este punto se le llama foco, y la separación entre él y la lente se conoce como distancia focal. Los tipos de lentes convergentes son biconvexo, plano convexo, cóncavo convexo, y una de las características de los lentes convergentes es que el foco es mayor a cero. Como ya lo habíamos dicho, estos lentes permiten agrandar imágenes y verlas más de cerca. Una de las características de los lentes convergentes es que cuando los rayos de luz convergen en el lente, la imagen queda girada. En un lente convergente depende de donde se sitúe el objeto se proyecta la imagen. Ejemplo, si el objeto está a una distancia mayor que el doble de la distancia focal, resulta una imagen real invertida menor formada a distancia menor que el objeto. Los lentes divergentes se caracterizan por ser negativos. Estos a sus bordes son más gruesos y se caracterizan por tener una estrechez muy pronunciada en su centro. Los tipos de lentes divergentes son bicóncavos, planocóncavos, cóncavo-convexos, y los lentes divergentes se caracterizan porque su foco es menor a cero. Un lente divergente disminuye la imagen pero permite ver un mayor ángulo de visión. Los lentes divergentes siempre van a generar una imagen virtual, directa y de menor tamaño. Esto permite obtener fácilmente la imagen de un objeto situado a cualquier distancia del lente. El ojo humano, desde un punto de vista físico, es un lente convergente.
El telescopio, para tener una mejor calidad de imagen, usaba los dos tipos de lentes, tanto como divergentes como convergentes, y se apoyaba de espejos para obtener una mejor calidad. El microscopio utiliza una serie de lentes convergentes para mejorar su imagen en cuanto a aumento. La cámara, como el telescopio, utiliza los dos tipos de lentes y se apoya en un espejo para mejorar su calidad. Y a continuación les vamos a presentar las fórmulas de la formación de imágenes en lentes. No los había visto. Bienvenidos a electromagnetismo. El electromagnetismo se encarga de explicar los fenómenos a partir de la intervención de cargas eléctricas en movimiento o en reposo que se dan en un campo magnético o eléctrico. En este video vamos a destacar lo que es fuerza eléctrica, campo eléctrico y ley de Coulomb. Ya amor, regálame 5, ya te llamo. Bienvenidos a Fuerza Eléctrica. Una pregunta que tengo yo: ¿cómo será la historia de la fuerza eléctrica? Afirmó que el ámbar adquiere el poder de atracción de algunos objetos. Hizo el primer estudio científico sobre la electricidad. Fue quien demostró la naturaleza eléctrica de los rayos, desarrolló la teoría de la electricidad, inventó los pararrayos, los lentes bifocales y denominó cargas positivas y negativas. Es la electrostática, elaboró la primera pila y volt es la unidad de medida potencial eléctrico, es decir, tensión. Desarrolla la electroquímica y es quien toma a Faraday como asistente. Establece los principios del electromagnetismo y determina que signos iguales se atraen y signos diferentes se repelen. Establece que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento. Fue el encargado de describir de manera matemática la ley de atracción entre cargas eléctricas y en su honor la unidad de carga eléctrica lleva el nombre de Coulomb. Pero, ¿qué es la fuerza eléctrica? Es un fenómeno físico cuyo origen se manifiesta en las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y naturales. Es una fuerza a distancia y que los objetos cargados se consideran como cargas puntuales. Mismos signos se repelen, distintos signos se atraen. Depende del valor de las cargas y de la distancia que las separa. Pero, ¿de dónde proviene esta fuerza? ¿Qué es la ley de Coulomb? La ley de Coulomb está diseñada para poder calcular la fuerza de atracción o repulsión de dos fuerzas eléctricas. Existen dos maneras de cargar un objeto. Está la manera por inducción, que es cuando dos cargas no se tocan, y está la manera por contacto, que es cuando dos cargas se tocan.
En 1780, el físico francés Charles Coulomb investigó cuál es la relación que existe entre las fuerzas eléctricas y los objetos cargados. Esta ley la demostró usando una balanza de torsión, la cual él mismo inventó, identificando cómo varía la fuerza eléctrica en función de la magnitud de las cargas y de la distancia entre ellas. Los siguientes postulados son los que se conocen como la ley de Coulomb hoy en día. El primer postulado dice que el valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas. El segundo postulado dice que la fuerza es inversamente proporcional a la distancia que los separa al cuadrado. La ley únicamente es válida cuando las cargas están de reposo o a velocidades muy bajas y cuando su movimiento es rectilíneo uniforme. La ley de Coulomb es una ecuación vectorial debido a que la fuerza actúa en una dirección. Entonces, a continuación vamos a hacer un experimento de la ley de Coulomb. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a pasar mi mano con el guante y vamos a hacer fricción con las cintas de teflón. Lo que va a pasar es que el guante les va a ceder electrones a ambas cintas de teflón y estas van a quedar cargadas negativamente y por eso es que ambas se repelen. Pero cuando paso mi mano con el guante por una, vemos que esta se atrae porque mi mano al ceder electrones está cargado positivamente y la cinta está cargada negativamente. Bienvenidos a Campo Eléctrico. El campo eléctrico es un campo físico que se representa por medio de un modelo que describe la interacción de cuerpos de naturaleza eléctrica. Y entonces, ¿para qué funciona el campo eléctrico? Sirve para poner en evidencia la interacción de las partículas con carga y determinar las fuerzas sobre una carga. ¿Cuáles son las partes del campo eléctrico? Líneas de fuerza. Dirección. Magnitud. ¿Cuáles son las características del campo eléctrico? Interactúan dos o más cargas eléctricas, tanto positiva como negativa. La fuente de energía se basa en la tensión eléctrica. La magnitud es una medida de voltios por metro. Dependen únicamente de la carga que lo genera. El campo eléctrico solo existe con la detención de una carga eléctrica. El campo eléctrico puede visualizarse como una serie de líneas que muestran la dirección en la que el campo se propaga, ya que este es una magnitud vectorial. Estas líneas por convención siempre salen de las cargas positivas y entran a las negativas, como se muestra en esta figura. Paralelamente a la dirección que tiene el campo generado por las cargas de diferentes signos, es posible deducir que cuando los campos generados por dos cargas cercanas apuntan en direcciones opuestas, éstas se atraen, y cuando apuntan en la misma dirección, éstas se repelen.